No, dale una vuelta más larga. Ahí está. Fíjate que quede la línea para donde se va. Arriba la marca Sí. de la tapa. Ah, no, boludo, la marca de la tapa. Estoy viendo, boludo. Dame, correte. Así se me quema como yo. Bueno, correte, estoy grabando. ¿Cómo romper el huevo? Pasámela. No, acá está. Un poquito lo cebo de una. Choco. Nicolásito, ¿Ah? ¿le pongo un poco o lo cebo de una? ¿Qué? Le pongo Un poquito. Sí. Un chorrito, esperás. Y después. Y ahora, pero un Progresivo, digamos. Sí, sí. Es con paciencia y con saliva. Escuchá. Ahora hacerle la montañita y servirlo. Tomá, pelota, pelota. Esa terrible. La mando a la otra cancha. Vuelve Chueco, ojo. Me la llevo a casa. Federico, ¿y cuál es la explicación lógica de la montañita? Yo la uso para que el mate no se lave. ¿No? Y estética. Para la fotito, digamos, ¿no? Nada, ni eso. Si estoy en mi casa solo, tomo mate igual, o sea, así, con montañita, pero porque me gusta. Estás medio jodido largando, ¿no? ¿O no? Y puteé mucho anoche, amigo. Ay, boludo. Y hoy manera de sufrir, boludo. estoy de DT con un equipo de básquet y Mirá. renegué una guasa. Un partidazo. Bien ahí. Entonces, Partir esa, boludo. no, anoche puteé, pero hasta lo que no tenía. A Nico González estoy deseando que se le rompan las dos rodillas y no juegue mal al fútbol. Jugó mal, boludo. Ah, amigo, ¿cómo que Messi, no? boludo, boludo? con él. No, Qué malo, jugó boludo. horrible. ¿Qué le pasa a Gonzalo de River? No le podés exigir a los tipos que son malos, boludo. Pero amigo, todos los partidos entra ese tipo, no es que lo pone de vez en cuando para que gane Yo hubiera minutos, probado, confianza. pero bueno, Amigo, está yo amo a Enzo Fernández, posta que me parece un jugador Sí, que es una locura, pero anoche jugó horrible. McAllister jugó horrible y lo tenés que sentar. Vos siendo DT tenés que tener huevo para decir, che, el medio no está funcionando y lo pongo a lo Chelso. Claro, Que, totalmente. Bueno, estuvo a incluso punto de me- ponerlo a los Sí, Chelsea, no lo después puso. no lo puso. No, lo Y Montiel y Molina, por Dios. Sí, En- ¿sabes? entre Montiel y Molina no hacen un jugador. Y Enzo a veces tiene partidos así, pero le tengo más fe. Paredes entró y parecía que era el único tipo que tenía quería ganas de jugar. ganar. No sé si a quién hubiera probado yo al Chaco López. Yo también. También, Por no, el tipo yo, por reacción, Ese tipo de Yo- cosas. sí, buenísimo, y está en el mejor momento. Yo para lo hubiera mí era partido para Simeone, probado. que También corre como loco. se corre como loco. Los negros no paraban de correr, amigo. Igual hay que decir, la verdad que ellos vienen, Sí, se hicieron frente a un mundialazo. a nosotros, boludo. Igual ese gol no lo hace más en su vida el segundo gol. Nah, boludo. Qué ese golazo, tipo boludo. Juega de 4 y lo probaron de 3 ayer. No, para Increíble. Lo vi 10 veces mínimo ese gol. No podía creer, boludo. Yo Qué creo que la golazo. tiró y Che, el pedo entró y- ¿dónde quedó la pelota? Ya volvió, amigo, la tiene Sí, más. sí, pero ¿quién la tiene? Ah, Marcio. Che, ¿y mi teléfono? Estaba ahí, ahí está. Tiraste de recién. y el No, primero, amigo, por está más que hirviendo después el hizo el gol y la asistencia se lo come el dicho. Sí. Yo a Licha lo amo porque es de Gualeguay. Es más, cuando metió el gol salí. ¡Ah! ¡Aguante Gualeguay, la concha de su madre! Porteño, hijos de puta. Tenía unas pibas y unos pibes en el edificio al lado insoportable. Todo el partido gritando. Pero boludeces, salían y gritaban En mi boludeces. edificio viven dos venezolanos que gritaron el gol de Cabo Verde. Nah. Al lado mío. Yo voy, pero le tiro a la puerta abajo. No, yo no, pero tienen un Rottweiler que no sabe lo que es. O sea, que me largan el perro y lo come vivo. Claro. Parado de ese masazo de yo. No, increíble. Y el hincha de Uruguay que empieza a festejar el gol de Cabo Verde, ahí sale en la transmisión, era para matarlo. Ah,
viste, yo te dije que yo en la selección como que ni fu ni fa. Pero yo el primer gol ni lo grité, pues yo dije, bueno, Yo soy más... ahí me puse en papel, ¿entendés? No, yo Me preocupé genuinamente. sabía que no iba a ser... pensaba que no iba a ser un partido complicado, tampoco pensaba que iba a ser un partido fácil. Yo lo vi contra Uruguay a los negros y jugaban muy bien. Por eso boludo. no, yo O sea, para mí iba a ser difícil. Porque ponerle que el segundo gol tuvieron mucha suerte. Porque fue un gol que le pega fuera del área, la clava en un ángulo insacable. Estoy la banco. Ahora los locos jugaron muy bien. Muy bien. Todo el partido mantuvieron un nivel, una intensidad. Muy bien. Es más, Pero jamás me imaginé un 3-2. Su arquero es muy bueno. No, yo tenía un cagazo. No, es que acordate, ahora bueno, es grande, pero si no, para mí le pasará como a Keylor que lo descubrieron en un mundial. Sí. No, el tema es que tiene 40 Es años. grande. Pero algún club capaz. Sí, algún club medio bajo, si no. Ah, la noche roja. Marte. No, ¿Eh? Julio. Y después, capaz me equivoque, pero para mí Egipto es menos fuerte que Cabo Verde. yo le tengo respeto. Ahí sí que Para mí es diferente. Egipto no tiene tanto abajo, pero arriba Salah vuela. Por boludo. eso, tienen esa parte, pero que si estamos sólidos abajo, yo creo que es menos sólido que el Cabo Verde. Sí, sí, para mí sí. Igual, impecable. ¿Quieren un rato? Los franceses me parece que le van a hacer la cola a los árabes. 0-0 van. No sé. Ah. ¿Ya van 1-0? 0-0. ¿0-0? Se la viene bancando. Galarza Fonda, papá. Ganar Zafonda, hijo de puta. Ojalá que tengamos tanta suerte que algún español pelotudo lo haya visto y nos los compre, boludo. Sí, estaría espectacular, boludo. Yo creo que bueno. ¡Linda, Diego! Yo lo escuché en español el otro día que decía, ojalá Galarza Fonda lo compre el Bayern, el Borussia Dortmund y así juega todos los fines de semana contra Musiala. Sí. Por favor. Sí, te regalamos, boludo. $2 millones, Borussia Dortmund, ¿sabes qué? Ah, qué cagada. ¿Quién juega después? La verdad que no sé. Creo que no, nadie, porque Canadá ya jugó. No, boludo. ¿Quién juega acá después? 3-0. Los marroquíes. Oh. Los marroquíes están jugando a pero son muy buenos cuando atacan, boludo. El primer gol fue una jugada preparada. Y nada. Yo les tengo fe a los marroquíes. Sí, sí. El tema, ¿sabes cuál es? El tema Para mí Francia está a otro nivel. los tres negros. Francia hoy queda afuera, amigo. En mi casa me dicen, sos menos argentino. Le digo, no, boludo, sos realista. Sí, le digo, no, es son la negros. realidad. Es que verdaderamente, o sea, Para Mbappé mí, va a ser el Balón de Oro y fue Balón de Oro el año pasado. Olise es el segundo y Mbappé no es Balón de Oro porque no quiere. O sea, verdaderamente. para mí, Francia es el único equipo que le puede ganar la final a Argentina, pero puede perderla contra cualquier otro equipo. Eso es verdad. Para mí, La pueden pechear. para mí, a Argentina se lo ganan sin duda, a otro equipo no se lo ganan. ¿Sigo el mate o Sí, si querés. se arruina el mate? No es que ha venido. Ojo. Qué frío, hermano. ¿Ah? Si tenía, no, creo que no. Van a volver a jugar a pelota, boludo.
Pero no puedo. Y yo me quiero morir que mañana jugamos contra ustedes, boludo. Juegan por la nada misma. Sí, pero igual, boludo, yo le quería romper el orto. ¿Para qué? Boludo. Aparte probablemente iban a perder. ¿Quién? Sí. No, conmigo no. Perdieron con verdad, amigo. Yo no estaba. Perdieron con verdad. Yo no estaba. Con nosotros. Perdieron contra Tatín 7-2, Es amigo. verdad. Eso es peor. Nosotros a Tatín le ganamos 9-0. Por eso, pero ¿cómo va a perder 7-2? ¿Cómo te van a meter 7 goles esos tipos, boludo? Y antes de perder con verdad casi perdieron con mellizos. ¿Con Mellizo cuál era? Yo Te estaba. rompiste vos, boludo. Ah, pero boludo, eso fue cualquier cosa. Bueno, nosotros también perdimos con verdad. Juegan bien esos pibes. Juegan bien. Igual yo no lo vi, ni lo vi al partido, pero yo lo había visto jugar a ellos y jugaban bien. Si es más, ese día mandé a la Santa. Se cae la Santa, hoy Bueno, y pierde. después Verdado perdió con Tatín. ¿Sí? Sí, después de ganarlo ustedes. Che, imagínate lo cerrado que está el partido que le tuvo que pegar Rabiot de afuera. Imagínate lo cerrado que Deben estar rezando meter un gol de afuera. Hay que ver cuánto aguanta. Yo confío en Paraguay. Es más, le gana a Francia y mañana Sí, chao. Paraguay es Paraguay. Mañana como- levantar una pared te sale 30 millones. Paraguay se van al carajo los Para mí, tres. para mí se ponen felices. No, feriado nacional de Igual nuevo. si lo pensás, son los únicos que estuvieron, o sea, más allá de la parte de grupo, venían de ganarle también a Brasil, a Argentina, ¿quién más? Pero boludo, Paraguay hace 3 meses no jugaba nada. Sí, ¿verdad? Era increíble. No te tienes que tomar tres subtes, tienes que tomar dos subtes. Es el mismo subte que tienes que salir y volver a entrar, boluda. Estás ahí mismo. O sea, bajás de un subte, bajás una escalera y entras en otro subte. Si no, eso. Seguí la flechita. Si no, está el 132 que te tomas en yo, pero voy a estar en segunda y me tomo el 132. Es mi sobrina que no tiene idea de cómo funciona absolutamente nada. ¿Qué se tiene que tomar? Tiene que ir desde mi casa, vive a 2 cuadras de mi casa y tiene que ir hasta la Facultad de Económicas. Ah, se toma la D. Sí, pero nosotros tomamos la H. H y D. Esto es una boludez. Ah, H. ¿Vos te tomás la H o la A? Muy, muy lejano. Ah, ¿la A te tomás? Tenemos la A. Ah. La A, H, D. Ah, H. Y camino. Ah, y caminás de Pueyrredón hasta ahí, ¿no? Son 3 cuadras. Son 3 cuadras. No. Uy, casi se la pegó. ¿Y ahora tiene que ir a la facultad? No, el lunes. Así que Google Maps no es opción porque le pregunto a la boluda de la que ¿Más? ¿Querés Mate? Dale. Claro, H toma. ¿Qué, Doc, no sé si sabe, pero qué es peor en teoría? El cigarro, que hay un montón de debate, porque mi hijo fuma, vapea. ¿Qué es peor, el vapear o el cigarro? Igual las dos son una mierda. Sí. Pero el vape te da humo y te da agua al pulmón, no es sano. Además de toda la mierda que tiene. Para mí es peor, yo le Es digo. peor. Lo que sí es mejor es el tabaco. Sí. No sé si es mejor, pasa que no hay tantos No, el tabaco estudios. es natural. Y ahora si estás estudiando, se está asociando a otros tipos de cáncer. ¿Ah, sí? Sí. Pues pasa que es eso, condensa dentro del pulmón porque da humedad y eso. Y aparte que tiene inflamación también crónica. cromo, plomo. Sí, igual que el tabaco, claro, o sea, eso. Sí, eso es lo mismo. Pero sí, Lo mejor para mí es el tabaco natural. sí. O sea, el Ah, que sí, te armás. pero olvídate, Pero eso. bueno. Yo fui fumador de los 16 a los 27. ¿Mates? Esteban, Y yo me hacía también en su momento lo de tabaco, era otra cosa. Y yo no debería fumar, pero cuando fumo, fumo. Y Claro, fumar armado. es diferente. yo me he comprado para armar, pero me da mucha paja. Sí. Fumo a mí me- menos, pero me da sí, mucha. A mí me da mucha paja, pero Igual de ahora hay de fumador, todo. Viste que antes no era tan fácil. Ahora hay. Marce, Se pone una pelota para ir calentando ya. Muchas gracias. Si la perdés mejor. era mucho y Sí. lo reventaba con todo. ¿sabes que nunca lo vi atajar a Diego en 8? ¿Cómo que no, boludo? Sí, yo sí. No, depende. Cuando fuma, ataja. Claro.
Una sola vez atajó para nosotros y me dijeron que no se tiró. Onda, que era re futsalero, que el tipo le patean acá arriba y iba con la pierna, que decía. No, loco, para mí no ataja mal. No. O sea, ataja mejor de lo que juega. Sin duda. Sí, para mí no es bueno jugando. No, qué bien. Puede atajar en short que va a jugar. No, yo a mí no me gusta trabajar en pantaloneta. No hace tanto frío, pero hace frío. Ayer. No, ayer era terrible. En Gualeguay, menos 2 grados había Bueno, ayer. y las heladas allá son. Me contaron que el pato blanco, no lo vi cuando fui, pero porque me levantaba como a las 11. Sí, hielo. Pero, Se quebró. sí, y el vidrio de los autos, todo hielo. Sí, se hizo re famoso un video en Gualeguay de una mina que le echa agua caliente al parabrisas. Se le Lo vi partió todo. ese en TikTok. Hubo uno en Gualeguay, sí. Bastante, ¿cómo le va a echar? Encima una mina, no es una vieja, ¿me entendés? Que capaz que no tenía ni... capaz que la vieja de esas cosas la sabe más. Sí. Le echó Que por una vieja pava sí. de agua caliente, explotó todo el parabrisas. No, cuando fue. Igual ayer estaba escuchando un meteorólogo que en teoría va a ser un invierno, o sea, tranquilo, que la temperatura de ayer, en Cava por lo menos, la temperatura de ayer supuestamente fue la más baja, que no va a haber ya después lo que queda de Sí, julio. en Guale daban una ola de frío estas 2 semanas y después nada más. Después ya empieza agosto y ya. Sí, el tema es que allá hace mucho. ¿Eh? Vamos para sí, residente con olvidate. este frío. No, olvidate. Y acá, viste que acá se siente más que ya salís a la calle y no se siente tanto como acá Sí, adentro. pero Hay como porque una acá humedad. no Sí. hay nada aparte. No hay reparo de nada y los árboles bajan. No, yo pensé que acá hacía frío, pero cuando fui a Gualeguay, es increíble. No, sí, lo mismo. Capaz que hay menos 2 grados, pero de No, sensación térmica pero a lo menos mismo, 6. y fíjate que te vas al norte, te vas a la ciudad de Sol, mi mujer, que es en el sur de Santa Fe, ¡pah! Congela. Sí, Ahí sí se siente el frío. Ni hablar en el sur. En el sur es frío seco. Claro, Claro. yo nunca fui al sur por eso, yo siempre fui al norte. Hace frío, pero hay frío seco. No lo sufrí tanto para mí. Sí, la humedad es tremenda. Sí. Uepa. Oh, fue. ¿Cómo que no fue? ¿Qué dice? Che, Marce, ahora, o sea, termina la... O sea, ¿qué empieza enseguida? ¿La clausura o...? El fin del 17 me parece que. Porque es fin de largo el que viene. O, si no es ese, es el anterior, pero va a comenzar el fin. O sea, una semana, ¿no? Vamos a No. ver las fechas. No, el fin de que Para se viene. termine la copa que está de Argentina. Y. El fin de que viene es largo. ¿Y aparte. Sudamericana que sigue en agosto, vos me has dicho? No, No, en por julio. lo que tengo entendido, julio. El último fin de julio. O sea, arrancaría el 17 y el siguiente fin de. El octavo. No. Octavos arranca. 16 avos. Ah, 16 avos. Sudaca nosotros. Sí, el último fin de copas. Sí, todavía no están los cruces, ¿no? Yo estaba buscando. En la semana, como hicieron para fase de grupo, seguramente va a ser un streaming genial y van a... ¿Desde Miami? No, sí, ya va a estar acá. parece. Ah, ya viene.
Era divino, boludo. ¿Qué tomarse por cabeza? Por cabeza. Era bien. ¿Qué cuenta Paraguay? 0-0, 43 minutos. ¿Eh? ¿Qué es embellú? ¿Nunca comiste embellú? ¿Qué es embellú? Un chipá aplastado. No me gusta el chipá. No me gusta el chipá. Debo ser la única persona que no le gusta el chipá. ¿Qué estás diciendo? O sea, si lo tengo que comer, lo como. No es algo que compro y que digo, uff, que gana un chipá. No, lo como porque no me queda Es otro. rico, pero ¿qué es lo que no te gusta? No sé, el sabor, que es medio chicle. Ah, ok. Todo, o sea, no me gusta. No es algo que prefiero. O sea, si lo tengo que comer. Igual lo como. hay varios tipos de chipa. Uno conoce solamente el redondito, pero hay varios tipos. Sí. Sí, a mí como que no me gusta esa combinación de sabores, no me gusta A mí me la encanta que consistencia. acá no sé, por lo menos no sé tanto como que allá en Santa Fe, el pan de chicharrón. No, Ay, qué rico. es lo mejor que hay. Pan de chicharrón. Mi hermana siempre que voy me hace Oh, con buñuelo también, que me encantan. Los No, buñuelos buñuelo. no son tan conocidos. No. Acá nunca vi ponerlo. buñuelo sí, pero más. Yo, Ay, yo la por lo apuesta que menos- lo ibas a cagar al mate. ¿Cuánto va a jugar el Chueco? El próximo, cuando lo arranque yo, lo voy a hacer. Le da el objetivo, está muy bien. Sí, pero bueno, no le pinta terminar, me parece. ¿Qué? Esteban, Qué rico. ¿no trajiste la caña Muy bien. para pescar algo ahí? El embellú es como si fuera Pinche para Paraguay. como de mandioca, como el... Me pone demasiado nervioso. Ah, Sí. Yo creo que así está como bien con queso tener y un se poco de hace humo. todo chatito Sí, en la- mi hijo- en la Cada vez que hable venta humo. No, mi hijo odia el fútbol en juego porque dice que es más defensivo que contraataque. Dice eso no puede. Van a lo seguro en la escuela. Digo lo seguro. ¿Qué te pasa, guachín? ¿Cómo zafá mañana? ¿Qué le rezaste 10 padres nuestros para que me rompa y no pueda jugar? No, mentira que está rompido. Mirá, zafaste. Viene de la cancha. La toqué yo, boludo. Che, ¿Hace cuánto? estoy fracturado hace 2 semanas. Zafate, amigo. Así que zafaste, sí. Qué verga, boludo. ¿Vos no jugás por nada o no? Nada, por nada, pero bueno. Yo le quería romper el orto igual. Yo le quería romper el orto igual. Ah, ¿no te da para jugar así entonces, cabrón? Soy capaz de apretarme la mano jugando, boludo. No sé si no me traigo los botines mañana. Me mando una venda. ¿Pero qué te rompiste? El segundo metatarsiano y me fisuré el tercero. ¿Qué ibas? Ah, yo me acordé. No, la agarré así, la paro el pecho, tiro una chilena. Nada, mentira, me caí y me rompí.
Rebalacero, ¿no? No, literal, estaba entre dos, giro, y cuando giro me engancha la pierna. Y cuando me estoy cayendo apoyé la mano. Imagínate, yo peso 100 kilos, boludo. Todo el peso del cuerpo en la mano, me rompí todo. Encima estaba una doca acá que es una mogólica. Era yo. ¿Ella? No, pero aparte me decía, no estás fracturado, tranqui. Le digo, mirá, yo nunca me fracturé en mi vida. Pero estoy seguro que estoy fracturado. Bueno, anda a una guardia. Sí, le digo, ya sé que voy a ir a una guardia. Pero me puso, le digo, vendame bien. Me puso una cinta así, me ataba, me juntó los dos dedos y le digo, no me fracturé los dedos, doc. Le digo, me fracturé acá o la muñeca. Me dice, no, con la muñeca estarías muerto de dolor. Date a la concha, me re dolía, amigo. Me re dolía. Pero una verde, la médica. ¿Quién está de pelillo acá? Marce. Vos grabá el próximo, amigo. Quedo bebedor yo. Te traje cargador y todo, amigo. Tranqui. Che, no, amigo. Grabo yo, te estoy viendo. No, y vos tengo que grabar allá. ¿En dónde? Sí, estoy de bebedor yo. Ah, ahí cambiamos. Cambiamos una y una. Así no se te hace tan largo, boludo. Hacemos una y una. ¿Te parece? Vos hacer la próxima. Yo grabo el de las 8. Y así. ¿Y yo grabo acá? Hacemos una y una, boludo. Grabá la siguiente vos. Sí. Yo grabo la tuya allá. Y vos estás de bebedor. La primera. Así no se nos hace tan pesado. Puedo grabar yo uno y ustedes hacen. Ah, joder. Pero como tiene batería infinita, Ah, infinito. Lalo. Como árbitro, boludo. Puto reprimido, amigo. Saltó como el hecho Luida. ¿Quién te contó? Le faltó decir. Mañana venía Esteban. ¿A quién? ¿De dónde? Sí. El de Barrio Alfa mandó un audio porque Matucho les dijo que los iban a amonestar por haber echado a Matucho del equipo. Le dijo, che, imagino que es mentira, ¿no? No sé qué, sí. ¿Por qué lo echaron, pobre Matucho, boludo? Escuchame, Marcelo. Sí. Carlos, ¿dónde juega? Dijo que juega allá. ¿Acá? Ahora vemos si no cambiamos los cosas. Barrio Alfa. ¿Todo bien? Ahí voy para allá, amigo, si le hago planilla. Le uso ahora. Pelota para Barrio Alfa, ¿le podemos dar? Después de que te fuiste a la guardia y te hicieron placa ahí. No, yo hice todo mal en realidad. Ah, bueno. Yo me fracturé, yo sabía que era una fractura. Con lo poco que tenía conocimiento, por el dolor y porque yo me agarraba tipo, y hacía esto. Acá así y se movía. Tipo, yo sentía que se movía por dentro, era una fractura. Y dije, no voy a ir. Eran como las 12 de la noche. Mientras que llegué a mi casa eran como la 1. Me re dolía, entonces me metí una ducha, me vendé y me acosté a dormir. No pegué un ojo en toda la noche. En toda la noche no pegué un ojo. Ningún vínculo me tomé, o sea, no tenía nada en mi casa. No pegué un ojo en toda la noche, no me dormí y a las 6 de la mañana, sin dormir, digamos, me levanté. Amigo, ¿todo bien? Me hice un café, 6 de la mañana, un frío, con el frío me dolía el triple. Y me hice un café, me fumé un pucho. Armé el mate, dije me tomo unos mates, después arranco. Creo que tomé 6 mates, se me cayó. En un momento lo tenía así, porque este dedo no lo podía mover, digamos. Y este me re dolía porque era el fisurado. Y lo tenía así, se me cayó. Ya ahí me recalenté y me fui a la guardia.
Aparte a mí no me gusta tipo ir a la guardia. No me gusta primero ir al hospital. No me gusta ir solo. Fin de largo era. Mis hermanas estaban todas en Gualeguay, digamos. Mis 2 hermanas estaban en Gualeguay. Así que dije, chao, me voy. Y ahí nomás me fui a la guardia y tuve como 4 horas ahí en el Fernández. Hasta que me atendió una mina que por suerte la mina re bien. Es más, me vio y me dijo, una fractura de acá la china, me dice. Y tenía la mano inflamada y morada. Y así que me dijo que sí, que era fractura y que me hizo las placas, no sé qué, me dice el lunes hay traumatología, venite, te voy a ver yo con otro especialista, no sé qué. Y cuando me hicieron la placa de nuevo, estaba re mal, o sea, estaba muy fea. Me dieron una semana ahí y fui el lunes y seguía re desplazada, entonces me dijo, por eso te duele tanto, me dice, y tenemos que esperar, seguramente te operemos, me dice, además Doc me dice, ahora voy a pedir turno para cirugía, me dice, para después del 13. Digo, no Doc, yo no me voy a operar ahora, o sea, no pida porque al pedo. Y me dice, bueno, escuchá, veamos. No, por una cuestión de que una operación me deja fuera del laburo, yo estoy buscando laburo, estoy en un montón de entrevistas. Generalmente son virtuales, pero si mañana me llaman para una entrevista presencial, yo eso me lo saco de mierda. Ya hoy ya me lo puedo sacar, yo ya puedo mover bien la mano, no me molesta tanto. Así que... No, pero voy a esperar 2 meses y después me opero. Una vez que agarro un laburo, le meto a operarme. Pero nada, y cuando fui me dijo, te doy reposo hasta el 13 y el 13 te veo y vemos bien si tenés que operar sí o sí o qué hacemos. Así que me dio reposo absoluto, no estoy trabajando hace 3 semanas. Che, yo voy enfrente de Marce. Depende de acá. No, vamos nosotros enfrente porque nos vamos a las 8 para allá. Y tenemos que ir. El horario. Se supone que va a arrancar en horario acá. Bueno, no, pues ya son las 7. Oh, todo depende del halo. Ah, estamos dependiendo del halo. Estamos hasta la pelota. Sí, sí, si querés. Yo no te iba a mandar, pero sí. ¿Me puedes mandar? Bueno, pero por la duda. Che, vení mañana. ¿Yo? Lo pensé, pero no sé, boludo, porque hace frío y la verdad que capaz que vengo y después no hacen nada los pibes y me quedo una hora, me quedo. Más que no juegan por nada. Yo voy a venir y después me quedo a ver ballenita, mambas que juegan. Eso es verdaderamente eso es verdaderamente un plan aburrido. ¿Qué querés que haga un domingo a las 7 de la tarde, Quédate amigo? en tu casa, quédate a dormir. No sé ni quién juega, igual, capaz que me pinta. No, igual voy a venir, el partido de la Santa lo voy a ver. Y yo supongo que también, con la pica. ¿Sabés cómo, Sí. cómo se le pasa un pelito? Parro, ¡guapa! No juega, Chan. Mentira. ¿En serio? ¿Quién juega? La Santa debería hacer lo mejor que pueda hacer un equipo y bajarse el partido. Si no juega Chano me parece tener un problema. Pero boludo, Chan es el mejor defensor que tenemos. Por eso. Y ustedes tienen un muy buen 9. ¿Sabes? Y ya, 20 puntos se ataja el arquero de la J. ¿Sí? ¿Quién? Ya, ahí. Ah, no sé quién me ataja. Aquí. Eso no sé. Correte, capo, que meten el gol. Sos pelotudo, vos. Golazo encima. Estoy helado. Esteban, grabá un chiquito. Voy a poner el uso, amigo.
No, boludo, el ibuprofeno no te hace nada. Comprate la droga esa, ¿cómo es? No, para la muela. Para la muela, ¿Qué te semejante droga, tomate uno cada 8 horas y no tomé más en tu vida, pero te empieza a gustar. Hasta 3 días puedes tomar Hasta Ketorolac. 3 días, chao. Pero es lo que te duerme todo, amigo, te calma todo el dolor. Empezó ayer a la noche. Qué feo el dolor. Para mí es el dolor más feo. Sí, sí, porque a veces que no lo calmamos. Ahora sí. Antes no. ¿Eh? Ahora sí me pasa. Gracias. Casi me caí. Linda Diego. Qué frío. Para mí podría estar peor. Sí, sí. No hay viento. Igual yo tengo un pantalón re fino, boludo, por eso me puse un jogging como nunca y me estoy cagando de frío. No, ya yo vengo todos los días con calza ya. Sí, sos mi abuela, boludo. Y bueno, Nada, igual yo re uso calza, pero re trolo, boludo. Yo me puse una calza y me desnudé. La otra vez salí en Gualeguay y hacía un frío. sí. El 7 todavía no tuve. Porque son las 6. La otra vez salí en Gualeguay y me puse unas medias cancán. ¿Sabes lo que es una media cancán? Sí. Tengo puestas unas medias cancán en este momento. Menos fue, mi amigo me jodía. Frío no. Me decía, te llegás con una mina y te vas y te tenés que sacar las medias cancán. Aparte de baño. Le digo, me voy al baño, lo dejo ahí. Sí, Me dejo ahí. Sí, güey. No va a decir nada de eso. Qué hijo de puta. No, mucho frío. Tenía un cumpleaños encima, arrancábamos re temprano. Íbamos a estar en un quincho. Digo, no hay chance, un chante, una media cancán. Yo estoy pensando seriamente en si el día que me recibo hace este frío, no me recibo. No me tiro nada. Lo que menos te va a importar es el frío. Al otro día, capaz de putear un resfrío. No, y el otro día tengo la fiesta, no puedo, Ah, no puedo claro. estar resfriada. Porque me voy a pegar el ¿Dónde es la joda? ¿La fiesta? en Córdoba y Salguero. Ah, hasta luego. O sea, yo lo dejé todo a criterio de mis amigos y le dije lo que a ustedes les parezca porque está bien. A mí no me importa. Sí, Córdoba en Salguero, pleno Palermo. Yo solo me quiero poner en todo. Sí, olvidate. Es como a 10 cuadros de mi casa. Córdoba y Salguero. ¿Querés venir? Sí, estoy. Listo. Le recibía. No vaya a bocharla, boluda, me va a seguir al pedo. No. Como nunca en mi vida me vengo sacando 10 en los parciales, bien. jamás me fue tan bien. Bien. Qué locura, igual. Yo hablaba con Facu la otra vez y me dijo que rindió el examen de residencia.
Y no sé cómo le fue, después me olvidé de mandarle. Tipo, le mandé al otro día y me dijo, no han subido la planilla, no sé qué. Ah, subieron anoche el de Cava. Ah, y no le El pregunté. ranking de Cava. Lo subieron anoche en medio del partido, ¿verdad? Unos copados. Se pusieron a laburar. Y como Argentina juega el martes, queda rendido el examen de nación, porque ahora se dividió, después del quilombo del examen del año pasado, se dividió y el examen de nación era el martes, y como juega Argentina el martes, lo No pasaron pasó. el miércoles. Pero son unos tarados del orto. ¿Cómo? Por A o por B hay gente que tiene planeado Sí. para ir a ver el fin de semana largo, para ir a ver fútbol, o porque vienen de alguna provincia, lo que sea, no podés cambiarlo así. No, por eso. Aparte no cualquier examen. No hay que tener- Yo entiendo que juega Argentina, pero juega Argentina octavo, no es que juega la final. Sí, sí. Igual ni en pedo te voy a rendir. O sea, en el mismo horario que Argentina. Y Argentina juega a la 1 y probablemente el examen debe empezar a las 10 de la mañana. No, boludo, es el No. examen de tu vida. ¿Cómo te vas a perder el examen de tu vida por un partido de Argentina? Todo bien, Ni pero en pedo. el examen de tu vida. Yo no hay chance. Sí, no. Yo, no sé, presento No entraste a la certificado. residencia. Bueno, no sé, esperará. No me pierdo partido ni en pedo. Octavo de final. Si era el 16avo, te banco. No, Octavo de octavos final. también. Cuartos entiendo, pero octavos dale. Octavos contra Egipto, no, ni siquiera que. Es Argentina, Alemania, bueno, dale. Yo no hay chance. Yo neta te fallo. Yo no te lo robo. Si es a las 10 y termina antes del partido, me parece una estupidez. del segundo tiempo. No. ¿Cuántas horas rindiendo están? Y que no sé a qué hora empieza, porque es nación y es tan desastroso Claro, todo es el que. tema. Vos, el partido el martes, Sí. el examen de residencias de nación era el martes, en el horario del partido, Sí. supuestamente. Y cambiaron el examen de nación. Y él dice que no va a rendir. Yo no iría a rendir. Vos que no sos tan tan de Argentina, pero ponele final de Libertadores, no, cuarto de Libertadores de River contra, ¿eh? ¿Qué significa vos que no sos tan argentino? No, porque no es tan de la selección. Ah, ok. O sea, no es tan, es más hincha de River que de la selección. No, pero porque no es tan hincha de la selección. Digo. Cuarto de final River Palmeiras. Sí, Lalo. ¿Ya vino? ¿Sí? Suelta. Dale, Lalo. Marce. Ay. Che, No, yo- cuarta de final, Palmeiras River. No, yo iría. Yo iría. ¿Iría a qué? No, yo iría a rendir igual. Yo no. Yo con River sí, me pongo muy nervioso, voy a la cancha y me genera un nivel de estrés que me puede morir de un infarto. Pero aprendí a no postergar cosas de mi vida por algo que no me influye, ¿sabes? Porque Yo todavía no pasé ese nivel. O sea, aposta, yo digo, no voy a rendir. No, pero Igual, yo con y la si tomo selección, 4 goles con amigo. Palmeiras y me tengo que tirar un puente. Yo soy fanático de River, pero con River ya me acostumbré que no puedo dejar, no postergo. Ahora con la selección cada 4 años, disculpame, pero yo a partir de cuarto de semifinal, aparte de cuartos en adelante, yo no miro el partido con nadie, o a lo sumo con un amigo, porque ya puteo, ya me enfermo, o sea, no digo que esté bien, pero octavo no haría otra cosa. Es más, arranco el día pensando en que juega Argentina. Yo lo tengo en el radar, pero no es. No podría estudiar, ¿me entendés? No podría estar estudiando y pensando que juega Argentina el mismo día que rinde. No, yo Qué sé. bueno que rindo el examen un año que no es mío. Porque no me va a pasar eso. Yo no podría. Igual yo no sé si es porque estoy por recibir o qué, pero estoy registrando tan poco el mundial. Oh, ahora que estoy al pedo todo el día, que no trabajo, nada, me miro todos los partidos. Entre Wimbledon
Y el mundial, sí, me gusta mirar tenis. O sea, miro muy poco y solo los eventos, qué sé yo, Roland Garros, Wimbledon, lo miro generalmente. El Open. O sea, muy de vez en cuando, pero si agarro me copa. No, me parece que nos vamos a quedar acá nomás. Porque, sí, si no me iba con el banquito yo. No, yo el mundial vi los partidos 4. O sea, ¿Qué? en Italia no lo veo. Habré visto Mi mamá está viendo el partido. 8 partidos. Yo te miro todos. A las 2 de la mañana. Qué maestra, boludo. ¿Qué hace? Yo estoy mirando el partido, cupón de pedido ya. No lo vi, boludo, no sé si lo grabé. ¡Linda, Diego! No sabés, le salió de pedo igual. Pero atajó, dio el rebote y atajó el rebote. Casi lo faja.